Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a nuestra charla hoy sábado 2 de diciembre sobre biomecánica y salud. Ya vamos a conversar un poquito sobre estos dos temas muy interesantes. Yo creo que el día de hoy no alcanzamos a abarcar todo lo que nos gustaría, pero vamos a hacer el intento y más adelante en las próximas charlas también nos vamos a dedicar probablemente a alguna de estas articulaciones en particular, ¿sí? Hay articulaciones de nuestro cuerpo como el hombro que son muy complejas como para analizarlas dentro de una charla un poquito más amplia como esta. Así que me gustaría quizás más adelante evaluar qué tipo de articulación y quizás preguntarle a ustedes en el WhatsApp, ¿cierto? ¿Qué tipo de articulación les gustaría tocar de manera bien particular para las próximas charlas? ¿Ya? Damos entonces el inicio, biomecánica y salud. Así es. Usted puede ver la persona haciendo una sentadilla, ¿cierto? Entonces hay varias puntitos azulitos y naranjos con líneas, ¿cierto? Entonces, bueno, la biomecánica nos ve de esta manera, ¿sí? Nos ve no solamente como un organismo, sino que también como líneas, palancas, fuerzas, pero eso ya vamos a comenzar inmediatamente. La biomecánica es el estudio, el análisis y la descripción del movimiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Se encarga esta ciencia de examinar las fuerzas en función de las estructuras biológicas, por eso es biomecánica, ¿sí? Y los efectos producidos por estas fuerzas, ¿sí? Entonces, estudia el comportamiento del cuerpo humano y busca resolver los problemas derivados de las diversas condiciones en las que puede verse sometido, utilizando el conocimiento de la mecánica, de la ingeniería, de la anatomía, de la fisiología. En otras palabras, si volvemos a la imagen anterior, ¿ya? Lo que haría la biomecánica es evaluar el movimiento de sentadilla de esta persona y buscaría una manera de hacerlo más eficiente, ¿cierto? Evaluando el movimiento de las estructuras biológicas. Entonces, probablemente, si hacemos un análisis biomecánico, corregiríamos la postura. En otras palabras, bien sencillo, ¿sí? Para que esta persona, en el caso de que lo necesite, en algún deporte, pueda hacer el movimiento más rápido, lo puede hacer con una seguridad para sus articulaciones, por supuesto, y que también pueda generar una mayor fuerza, velocidad o la destreza o la característica que necesite su deporte, ¿ya? Esto también se puede reflejar en el día a día, la forma más eficiente de agacharnos, sentarnos, levantar algo, tomar algo, ¿cierto? En fin. En la imagen aquí del costadito derecho, ¿sí? Se ve una especie de una tabla, resumen de tipos de palanca, de articulaciones, eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes tenemos que hablar sobre nuestro cuerpecito, ¿cierto? Nuestro cuerpo humano. El cuerpo humano es una estructura bien, muy compleja, ¿ya? Y está organizada. Las células son nuestro componente básico del cuerpo humano y todos los tejidos y órganos están conformados por estas células, ¿cierto? Si usted ve la imagen de la derecha, se va a dar cuenta que hay células del cartílago, ya, células secretoras, células musculares, epiteliales, etcétera, sanguíneas, óseas, nerviosas, adiposas, etcétera, ¿ya? Entonces, el conjunto de estas células genera tejidos, el conjunto de tejidos genera órganos, el conjunto de órganos genera sistemas y los sistemas generan un organismo, ¿ya? Eso lo vamos a ir repasando ahora. Desde el cuerpo humano, los tejidos están formados por la unión de las células relacionadas, trabajan juntas para desarrollar alguna función en específico. Por ejemplo, el tejido muscular. Si usted ve la imagen de la derecha, hay una célula muscular, ¿sí? Que está abajo escrita como fibra muscular y está unida a una célula nerviosa, ¿ya? Que vendría siendo una neurona. La neurona tiene dendritas, tiene un núcleo, tiene vainas de mielina, ¿ya? Tiene un axón, por supuesto,
hay una unión fibromuscular, hay una unidad motora entre la neurona y el músculo, ¿cierto? También la célula muscular tiene otras estructuras como el núcleo y el resto no se alcanza a ver porque la imagen está de muy lejos, pero lo importante es que se observan diferentes tipos de células, aunque se relacionen entre sí, ¿ya? En una función específica, no necesariamente son la misma célula. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los tejidos pueden estar formados por diversos tipos de células, pero con una función en común, no necesariamente la misma célula. ¿Ya? Entonces, el cuerpo humano, los tejidos forman órganos, ¿ya? Y estos órganos tienen funciones específicas de mayor envergadura, ¿sí? Las células y los tejidos lo estábamos viendo de manera muy localizada y ahora si lo vemos un poquito más amplio, con un foco un poquito de mayor perspectiva, veríamos que los tejidos están relacionados para formar órganos. Y los órganos tienen funciones específicas mucho más grandes que solamente el tejido y funcionan juntos para crear sistemas. Un órgano podría ser nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, nuestro hígado. ¿Qué otra cosa? Un riñón, un pulmón, etcétera. ¿Ya? Entonces, el conjunto de órganos formaría un sistema. Sistema cardiovascular formado por nuestro corazón, los vasos sanguíneos, ¿cierto? Desde venas, arterias capilares, etcétera. Nuestro sistema nervioso, sistema musculoesquelético, el músculo, el hueso, las articulaciones, etcétera, los ligamentos, tendones. Y también, bueno, con respecto a nuestra área, nos interesa tocar el sistema musculoesquelético, justamente por eso lo nombrábamos. El sistema musculoesquelético está formado por estructuras que sostienen nuestro cuerpo y que por supuesto provocan o permiten el movimiento, ¿ya? Recuerden, músculo esquelético, músculos, huesitos, ¿ya? Articulaciones, permiten movimiento. Es lo que nos permite desplazarnos, tomar cosas, etc. Huesos, músculos, ligamentos, tendones y articulaciones son las estructuras que nosotros vamos a encontrar en este sistema musculoesquelético. En la imagen de la derecha aparece una vista bien general de algunos huesitos, de algunos músculos, ¿ya? Casi siempre en clase hablamos del trapecio, del deltoides, del tríceps, del glúteo, isquiotibiales, ¿ya? Los gemelos, la zona inferior, es una vista posterior, ¿cierto? Cuando sacamos la capita de músculos, ¿ya? O las diversas capas de músculos, vamos a encontrar nuestro esqueleto, en donde vamos a encontrar nuestro omóplato o nuestra escápula, ¿cierto? Nuestro cráneo arriba, columna vertebral desde la zona cervical, torácica, lumbar y sacra, ¿ya? Nuestra pelvis, nuestra cadera, etcétera, etcétera. Entonces estas estructuras conforman el sistema musculoesquelético. Entonces, si vemos las estructuras y el estudio de la biomecánica, tenemos como resumen que la biomecánica es el estudio, el análisis y la descripción del movimiento. El cuerpo humano está formado por células, tejidos, órganos y sistemas. El estudio de la biomecánica se centra principalmente en el movimiento, por ende, en el sistema musculoesquelético, y está formado por las estructuras que acabamos de ver, ¿cierto? Que sostienen nuestro cuerpo y que permiten la movilidad. En otras palabras, biomecánica, el estudio y análisis del movimiento. Para generar movimiento, nuestro cuerpo no necesita, digamos, solamente huesos, solamente músculos, sino que necesita ahí que haya una especie de unión entre ellos, ¿cierto? Una unión no solamente entre hueso y músculo, sino que también que haya unión entre un hueso y otro, sino sería derechamente, no habría movimiento, ¿sí? No habría una bisagra, por así decirlo, que genere esta flexoextensión, por ejemplo, ¿ya? Este movimiento de acortar o acercar o alejar las caras. Las articulaciones son la unión entre dos huesos, dos o más huesos, ¿ya? Los huesos por sí solos no generan movimiento. Una articulación podría no tener movimiento. ¿Qué articulación en nuestro cuerpo podría no tener movimiento? A ver, lo dejo ahí. Aguantamos, ¿sí? ¿Lo pensamos?
Por ejemplo, las articulaciones del cráneo, uniones entre un huesito de nuestro cráneo con otro huesito, ¿cierto? Occipital, temporal, frontal, etcétera, no generan movimiento entre sí, pero otra articulación como el fémur y la tibia sí pueden generar movimientos entre sí, ¿ya? Así que va a depender del lugar y la función que posee. La configuración de una articulación determina el grado y dirección de movimiento, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Si nuestra articulación es fija, como en nuestro cráneo, no va a generar movimiento. Si nuestra articulación es sumamente, ¿cómo decirlo?, tiene una superficie de contacto, como en nuestro hombro, va a generar mucha cantidad de movimiento. Todo depende del lugar y la forma. Como usted puede ver en la imagen derecha, ¿ya? Aparecen diferentes tipos de articulaciones. Podemos ver en la primera imagen de superior izquierda que en nuestro codo, ¿ya? En nuestro codo aparece aquí el húmero, abajo aparece nuestra ulna, el radio, etc. La segunda es nuestra rodilla, una especie de bisagra, ¿sí? Ambas articulaciones son una configuración similar de bisagra, ¿ya? Similar, no exactamente igual, pero similar. También tenemos nuestra cadera y nuestro hombro, que se asemejan en cierta medida, y aparece aquí abajito en la articulación de nuestro tobillo, ¿ya? Entonces, aquí lo ejemplifica con estructuras que podrían llegar a ser mecánicas, ¿cierto? Podrían parecer incluso prótesis, estas estructuras rojitas. Las articulaciones, vamos a entrar de lleno en nuestras articulaciones. Las articulaciones y sus estructuras tienen estructuras comunes. Todas las articulaciones tienen estructuras comunes, excepto, yo diría, las articulaciones que no son móviles, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir a estas articulaciones como de tipo sinovial, ¿cierto? Las que generan alguna especie de movimiento. Entonces vamos a encontrar que dentro de una articulación hay cartílago, ¿ya? Que es la superficie que cubre, ¿ya? Un hueso dentro de la misma articulación. Ayudan a reducir la fricción dentro de la articulación y evitan el roce directo entre un huesito y otro. En otras palabras, aquí la imagen a la derecha dice cartílago articular y es esta estructura en celestito, ¿cierto? Que está rodeando la zona inferior del huesito de arriba y la zona superior del huesito de abajo, ¿cierto? También tenemos una membrana sinovial que aparece aquí como rosadito, membrana sinovial, que reviste la articulación, o sea, la rodea, ¿cierto? Y la sella en una cápsula articular y esta es la que secreta el líquido sinovial, ¿sí? Después vamos a hablar sobre el líquido sinovial. También tenemos los ligamentos. A ver, aparecen. No, aquí no aparecen en la imagen, pero tenemos los ligamentos que son bandas de tejido conectivo, que es un tejido bastante resistente, que rodean nuestra articulación para brindarle sostén y limitan su movimiento. Muchas veces nosotros necesitamos que la articulación tenga límites con respecto a hasta dónde puede llegar. Y muchas veces ese límite lo puede dar el ligamento. No todas las articulaciones tienen un tope o un límite óseo, sino que muchas de las articulaciones tienen más límites de un carácter ligamentoso, de tejido conectivo. Esto lo que permite también es una mayor movilidad, por supuesto. Entonces, también tenemos otras estructuras como los tendones que unen al huesito y a los músculos y están encargados del movimiento de la articulación. Entonces, si usted se da cuenta aquí, tenemos el tendón del cuádriceps femoral, ¿ya? Esta es una articulación de la rodilla. El tendón une el músculo cuádriceps con nuestra patela, ¿cierto? O nuestra rótula. Entonces, este tendón, ¿ya? Lo que hace es justamente unir músculo con huesito. Y también tenemos bursas. Las bursas, ¿alguien ha tenido bursitis alguna vez? Aquí, ¿sí? Por aquí, por allá. Entonces lo importante es que las bursas, muchas veces uno dice, pero ¿qué es una bursa? No entiendo. Cuando me dicen tengo bursitis, no sé qué hacer. Bueno, los sacos son sacos llenos de fluidos entre los huesos, ligamentos y otras estructuras adyacentes que ayudan a amortiguar la fricción de la articulación. Aquí aparece, por ejemplo, la bursa suprarrotuliana.
Entonces, esta bursa lo que hace es ubicarse debajo, recuerden, de cualquiera de estas estructuras, huesos, ligamentos o alguna estructura adyacente, ¿cierto? Y esta bursa suprarrotuliana se ubica debajo del tendón del cuádriceps y lo que hace es que este tendón no quede rozando directamente el hueso, sino que lo amortigua de alguna manera. Y por supuesto, la rótula, ¿ya? O la patela también se llama, también tiene sus propias bursas envolviendo para evitar este roce con alguna de las estructuras, ¿ya? En otras palabras, son como amortiguadores. También tenemos el líquido sinovial, que es un líquido transparente, ¿sí? Bueno, el líquido sinovial, a ver, no se ve, no está dibujado, pero es un líquido transparente pegajoso que se secreta por la membrana sinovial, la que vimos en la imagen anterior, y que por supuesto lubrica toda nuestra articulación. Pero no solo lubrica, sino que aquí tocamos el tercer punto. También actúa en una faceta de nutrición por difusión pasiva. ¿Ya? Entonces, el cartílago, si usted se da cuenta, a ver, puede que se vea en la imagen, es avascular. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos. Entonces usted dice, bueno, si no tiene irrigación, ¿cierto? Si no tiene vaso ni sanguíneo ni linfático, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo llega el nutriente al cartílago si no llega a través de la sangre, ¿cierto? Bueno, el cartílago se nutre a través de difusión pasiva. Esto significa que hay un paso de una sustancia a través de la membrana a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que las sustancias pasan de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces aquí en donde el líquido sinovial también cumple esta función, ¿ya? Como de ayuda en el proceso de traspaso. Pero para que esto funcione, necesito tener líquido sinovial y también necesito una carga mecánica. Entonces, en otras palabras, cuando yo tengo un daño articular, dejar el movimiento es lo peor que puedo hacer, porque es como dejar en ayuno mi articulación, porque la articulación no se va a nutrir mediante irrigación sanguínea, se va a nutrir mediante acción mecánica y difusión. Entonces, aunque yo tenga un daño en el cartílago, necesito mover mi cuerpo, necesito generar una cierta movilidad, una cierta tracción que por ejemplo, soportar mi peso sobre las rodillas para que este movimiento de tensión, ¿ya? De peso, ayude a este proceso de nutrición, ¿ya? Es muy importante destacarlo, porque muchas veces uno dice, bueno, me duelen las rodillas, me voy a quedar sentado todo el día a ver si sanan. Muchas veces eso es contraproducente, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de articulación, ¿sí? Entonces, no solamente la articulación se puede caracterizar por sus estructuras, sino que también por sus tipos y funciones. Tenemos una articulación que se llama enartrosis, que podría ser nuestra articulación del hombro o la cadera, que permiten movimientos hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados y rotación. O sea, si yo lo pienso bien, son todos los movimientos, ¿cierto? Entonces, esta es una de las articulaciones o tipos de articulaciones más móviles de nuestro cuerpo. Y por supuesto que están en zonas alojadas muy específicas, como nuestro hombro, que nos permite la movilidad para tomar cositas, ¿ya? Esa facilidad de quizás de tomar un objeto, desplazarlo hacia otra parte. Entonces, importante que generan harta movilidad las enartrosis. También tenemos otras estructuras como las bisagras, ¿ya? Que son articulaciones, por ejemplo, de los dedos, de las rodillas, de los codos o de los dedos del pie, ¿ya? Que permiten movimientos de flexión y, perdón, de flexión y estiramiento, que en realidad también se podría llamar extensión, ¿sí? Entonces es bien importante saber de que cuando yo flecto, ¿cierto? Cuando yo flecto la rodilla, la pierna va hacia atrás, ¿cierto? Y cuando yo extiendo, llego a un límite. Entonces, a eso se refiere con enderezamiento. El dedito también.
El dedito no hace un movimiento completo hacia un lado y completo hacia el otro, sino que tiene un límite de bisagra, ¿sí? Esto es bien importante porque, si se dan cuenta, la enartrosis tiene más movilidad, la bisagra tiene menos movilidad, pero en base a su función. Se refiere a que la rodilla, ¿sí?, soporta más peso, por ejemplo, que nuestro hombro. Entonces no necesita tanta movilidad. Lo que necesita es utilizar, digamos, sus estructuras en base a soportar este peso, ¿sí? También tenemos tipos de articulación rotatorias, ¿ya? Que son las articulaciones, por ejemplo, del cuello, que permiten movimientos de giratorios, ¿cierto? Movimientos de giro, pero limitados. Eso es sumamente importante. Nuestra articulación del cuello, por supuesto que va a tener ligamentos, va a tener tendones, va a tener músculos, y por supuesto que los ligamentos son los principales, también las carillas articulares también lo ejecutan como límites para nuestro movimiento de rotación, ¿ya? O en general las articulaciones se limitan por los ligamentos. Y también tenemos las elipsoidales, ¿sí? Parece trabalengua, pero son las articulaciones, por ejemplo, de la muñeca que permiten todo tipo de movimientos, excepto los de rotación, ¿sí? Le voy a preguntar, ¿usted puede rotar su muñeca? Sí, ¿cierto? Pero ese movimiento no viene desde la muñeca, viene desde el antebrazo. Ese movimiento de rotación viene desde el antebrazo, porque si nosotros tomamos el antebrazo, se va a dar cuenta que la muñeca no es la que gira, sino que es el antebrazo el que hace ese movimiento que da aparentemente ese movimiento de rotación, ¿sí? Que en realidad es un movimiento de supinación y pronación del brazo gracias a nuestro radio, ¿ya? Al desplazamiento de nuestro radio. Entonces, volviendo al tema de la biomecánica, me voy a dar cuenta que el cuerpo es una serie de palancas, ¿ya? Entonces, o por lo menos la parte musculoesquelética. Recuerden que estamos hablando solamente de la parte musculoesquelética y nos vamos a dar cuenta de que, viéndolo desde el punto de vista mecánico, vamos a ver un apoyo, una resistencia y una fuerza, ¿ya? Entonces es bien importante saber que dependiendo del tipo de articulación es la fuerza o la resistencia que voy a generar, ¿sí? Acá hay tres tipos distintos de articulaciones. Si se fija, la zona cervical, si se fija, la articulación del tobillo, la segunda es del tobillo, y la tercera, aquí aparece la del codo, ¿ya? Bueno, lo vamos a desglosar un poquito más. Las palancas, ya en el cuerpo humano, la biomecánica está presentada por un sistema de palancas, como le decía. Y esto depende o está relacionado con los segmentos óseos, que funcionan como palanca, las articulaciones como apoyos, los músculos agonistas, o sea, los que hacen el movimiento, como las fuerzas de potencia, la sobrecarga, como las fuerzas de resistencia, ¿ya? O, por ejemplo, puede ser, a ver, en esta imagen, la resistencia podría ser el propio peso de nuestro cuerpo, ¿cierto? O si tuviese una mancuerna en la mano, ¿ya? A eso se refiere. Y según la ubicación de estos segmentos, se pueden distinguir tres tipos distintos de palancas. Si usted se fija en la imagen, vamos a ver el primer tipo, ¿ya?, de palanca, que se llama interapoyo. El interapoyo es considerado una palanca de equilibrio, ¿sí? En donde este triangulito verde es el apoyo, o sea, la articulación cervical, ¿cierto? Las articulaciones cervicales es nuestro punto de apoyo, ¿ya? Perdón. La zona posterior, la musculatura posterior, ¿cierto? Es nuestro punto de potencia o el punto activo que genera la fuerza, ¿cierto? Y el rostro o el viscerocráneo, también recuerden que acá arriba está el cráneo y al frente está el viscerocráneo, tenemos nuestra resistencia, ¿ya? Entonces, el peso de nuestro cráneo, de nuestro rostro,
va a estar soportado primero por el apoyo en nuestra zona cervical y segundo, por la fuerza que pueda ejercer nuestra musculatura posterior, ¿sí? Entonces, si yo mirara hacia abajo, perdón, si se inclina la cabeza hacia el frente y hacia abajo, tendría que tensionar la zona posterior de mi cuello para volver a la posición o para bajar controladamente, ¿cierto? Porque la resistencia o el peso está cayendo en la zona anterior, ¿cierto? En la zona del frente. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta en dónde tengo que ubicar la, digamos, el peso o la resistencia en cualquier movimiento que haga en el día a día. Tenemos el segundo tipo de palanca, que quizás esta parte es un poquito más densa, así que voy a intentar hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Para no quedarnos tan pegadito en este tema. El segundo tipo es la interresistencia. ¿Qué significa? Que la resistencia está en el punto medio entre la fuerza y el apoyo, ¿ya? Entonces, si se fija bien, aquí R, el cuadrito azul, es el peso de nuestro cuerpo, ¿sí? El peso de nuestro cuerpo. El triangulito verde es el punto de apoyo, o sea, nuestra punta del pie, ¿cierto? Y aquí aparece la letra E, ¿ya? Que es nuestra fuerza o nuestra potencia. Entonces lo que hace nuestra pantorrilla es apretarse para jalar desde el talón hacia arriba, ¿sí? Y poder levantar esta resistencia que es el peso de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Vamos a la siguiente. Las palancas de interpotencia o de tercer género son consideradas palancas de velocidad. ¡Ay! Esto es lo que no dije, perdón. Estas palancas son consideradas palancas de fuerza. Si se fija bien, aquí estamos soportando el peso de todo nuestro cuerpo. La primera es palanca de equilibrio, porque se necesita una pequeña cantidad de fuerza en la zona posterior para soportar la resistencia contraria, ¿sí? Por eso es una especie de equilibrio, porque está en el punto medio, parece una balanza. En cambio, el otro es de fuerza porque cuando el músculo se contrae, ejerce una mayor fuerza que las otras dos. Y la última es la palanca de velocidad, en donde la fuerza, ¿ya? Se encuentra entre la resistencia y el apoyo. Entonces, aquí está el apoyo en nuestro codo, la resistencia está en nuestra mano, ¿ya? Y la fuerza viene de nuestro músculo. ¿Y por qué se llama palanca de velocidad? Porque es la que genera literalmente la mayor velocidad en nuestro cuerpo, ¿sí? Si usted se da cuenta, es más fácil o es más rápido estirar y flexionar nuestro codo, estirar y flexionar nuestro codo, estirar y flexionar nuestro codo, que, por ejemplo, inclinar y levantar nuestra cabeza, porque son palancas completamente distintas para funciones completamente distintas. Ejemplo, se me cae algo de la mano, necesito movilizar rápidamente o necesito levantar algo rápidamente con mi musculatura del brazo, ¿cierto? Entonces tenemos estas tres palancas, de equilibrio, de fuerza y de velocidad, en términos muy resumidos, ¿sí? Y va a depender de la zona de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la zona lumbar es un tipo de palanca de equilibrio, ¿sí? Nuestra columna funciona en base a palancas de equilibrio. Entonces, si es una palanca de equilibrio, me voy a dar cuenta que es una palanca ya de por sí tiene una resistencia, nuestro cuerpo tiene una resistencia, un peso hacia adelante que ya la zona posterior está soportando. Entonces, si yo le agrego más peso, más tensión voy a tener en la zona posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para que no me ocurra lo que le aparece, lo que ha pasado aquí con la persona de Yoki, ¿cierto? Hoy dolor lumbar porque llevó muchas cajas. De seguro están vacías estas cajas, pero está de todas maneras con el dolor en la zona lumbar, ¿ya? Muy importante.
Cuando yo tengo un peso y estoy utilizando este tipo de palanca, o sea, mi columna, lo que tengo que hacer es acercar la resistencia lo más cercano al punto medio, al punto de apoyo. En otras palabras, voy a acercar esta caja, si la quiero levantar, no me voy a inclinar, la voy a acercar lo más cerca al pecho posible, ¿sí? Mientras más cerca del pecho, menos resistencia voy a sentir, ¿sí? Más equilibrio o más compensación puedo realizar. Para eso necesito abrir piernas, bajar la cadera y voy a volver, discúlpenme, a la primera imagen. Debería haberla copiado ya. Voy a acercar lo más posible a la línea de nuestro cuerpecito, ¿sí? Mientras más cerca, menos tensión posterior. Mientras más lejos, es más largo el brazo de palanca y mayor tensión posterior, ¿sí? Ya. Volvemos. Perdón, una maratón para volver, ir y volver. Ay, todavía no. Ahora sí. Entonces, eso es con respecto a nuestra zona lumbar. ¿Sí? Mientras más cerca, mejor va a ser el movimiento. Aquí, por ejemplo, la persona está cometiendo un error, dejando una caja en uno de estos carritos, ¿cierto? Con una inclinación frontal de nuestro cuerpo. Aquí toda la tensión se involucra en la zona lumbar, en la zona glútea y también en los isquiotibiales. ¿Qué es lo que podría hacer esta persona para bajar esta o levantar esta carga de una manera más adecuada? Primero, abrir piernas, espalda recta, ¿cierto? Y si es posible, incluso podría poner una pierna a un costado del carro y la otra al otro, ¿ya? Para que quede lo más vertical posible nuestra columna. También tenemos la articulación del hombro. Y con respecto a hombro, lo voy a tocar muy por encima, ¿ya? Y esto también, digamos, es una confesión de mi parte, ¿sí? El hombro es una articulación sumamente compleja, sumamente móvil, ¿ya? Recuerde, mientras más móvil, menos estable. Tiene una cantidad gigante de ligamentos y también de musculatura involucrada. Pero la más importante es manguito rotador por su característica de estabilizar nuestro hombro, ¿sí? Nuestro hombro puede hacer mucha fuerza en ciertos planos, como la flexión, como planos de extensión, ¿ya? Pero nuestro manguito rotador es el que le da la estabilidad, porque no siempre vamos a tener movimientos puros. Ejemplo, el lanzamiento, ¿cierto? Vamos a lanzar un balón. Imagínense, vamos a lanzar un balón y aquí hay un movimiento de extensión, de abducción, de aducción, o sea, de apertura hacia el costado de nuestro codo, apertura, digamos, cierre hacia el frente, flexión, rotación incluso. Entonces, es una cantidad de movimientos que ejecuta nuestro hombro que necesitan estabilidad. En otras palabras, para nuestro hombro, disminuir la cantidad de peso y aumentar los ejercicios de estabilidad para manguito rotador, ¿ya? Ejercicio de manguito rotador para estabilidad de hombro. Ahí sí. La articulación de la rodilla, tenemos una especie de bisagra, ¿sí? Si se da cuenta, acá tenemos los meniscos abajo, ¿ya? ¿Por qué tenemos menisco? Porque la tibia, que es el huesito de aquí abajo, el huesito de nuestra canilla, tiene platillos tibiales, ¿ya? Y los platillos tibiales son relativamente planos, porque necesitan soportar el peso de todo nuestro cuerpo. En el fémur tenemos aquí, ¿cierto? El término del fémur, el cartílago articular, y si se da cuenta, esta zona es una zona relativamente redonda, ¿ya? ¿Por qué redonda? Porque tiene que ejercer una especie de bisagra, ¿cierto? De desplazamiento. Esto ¿cómo decirlo? Se va desplazando, girando hacia atrás, ¿ya? Esta cara
soportándose sobre nuestro menisco. Es sumamente importante esto porque lo que el menisco hace es que las estructuras óseas y cartilaginosas encajen de mejor manera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando se daña algún menisco, lo que hace es que este encaje entre las estructuras se ve mermado. Cuando el encaje no es del todo compatible, ¿cierto? Por algún daño en menisco, las estructuras van a tener un roce excesivo o un desplazamiento excesivo, lo que va a provocar a largo plazo, muy largo plazo, probablemente algún daño en el cartílago articular de cualquiera de las dos estructuras, generalmente en las carillas que se están tocando, ¿cierto? Entonces, bien importante saber que tenemos nuestros ligamentos cruzados. Si se fija bien, a diferencia de nuestro codo, nuestra rodilla no tiene estructuras óseas que limiten el movimiento, sino que tiene una serie de ligamentos que limitan los movimientos laterales, ¿ya? Los movimientos extensión posterior y extensión anterior, ¿sí? En otras palabras, si usted se fija bien, por más que estire su codo, el codo no va a ir hacia el lado contrario, ¿cierto? Por más que yo estire mi codo, el codo no se va a doblar hacia el frente, porque choca hueso con huesito, ¿sí? En la zona posterior de mi codo choca hueso con huesito. Pero en la rodilla no existe esto. Entonces aquí aparecen los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales y ligamentos posteriores que limitan estos movimientos, ¿ya? ¿Qué pasa también con los ligamentos cruzados? Los ligamentos cruzados limitan los movimientos de rotación. ¿Alguna vez alguien ha visto que puede ser si alguien ve fútbol, generalmente ocurre en fútbol, o quizás le ha pasado a usted en alguna ocasión que ha tenido una lesión de ligamentos cruzados y eso se provoca cuando yo piso y giro con mi rodilla, ¿sí? Recuerde que la rodilla es una articulación de bisagra, si yo no es una articulación de rotación. Hay una ligera rotación, pero cuando yo no apoyo la rodilla, ¿cierto? Es una rotación pasiva que ocurre, pero en la función de la articulación en movimiento no ocurre este movimiento de rotación, solamente bisagra, ¿sí? En otras palabras, tengo que fijar que mi articulación haga movimientos solo de flexión y extensión. Y eso lo va a provocar. ¿Qué es lo que pasa? Con respecto a, deme un segundito, con respecto, aquí está. Respecto a las palancas, nuestra articulación de la rodilla tiene algo que se llama rótula. La rótula aumenta la fuerza considerablemente, aumenta la fuerza de la palanca o del cuádriceps. Es sumamente importante esto porque si nosotros no tuviésemos rótula, probablemente tendríamos muchas dificultades para caminar o incluso dificultades para ponernos de pie. Así que esta articulación entre la rótula, el fémur, ¿cierto? También es sumamente importante que la rótula no se desgaste. Y por eso también tenemos las bursas para disminuir el roce dentro de la articulación. Recomendaciones, dame un segundito, perdón, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacer que esto se vaya? No se va, no importa. Tenemos recomendaciones de posiciones correctas y posiciones incorrectas, ¿cierto? Lo ideal es recomendar las posiciones correctas. Entonces, para estar de pie y caminar, ya tenemos que ir con barbilla en alto, hombros hacia abajo y hacia atrás, y un balanceo natural de los brazos, ¿sí? Y evitar a toda costa posturas que tengan que ver con encorvar la zona cervical y zona lumbar. O sea, si fuera ideal que nosotros estuviésemos caminando quizás por la calle y estuviésemos frente a alguna vitrina, si tiene espejo, podemos ahí mirarnos en el espejo y corregir nuestra postura en el día a día. Esto es sumamente importante porque quiero tocar un tema más adelante de no solamente el tiempo, no solamente la intensidad, son las que provocan las lesiones. Ya se lo voy a mostrar. Al estar sentaditos, mantener espalda hacia atrás, ¿cierto? Apoyaditos idealmente,
con los hombros alineados y relajados, la espalda recta y pegada al asiento. Sería la posición ideal de estar sentado. Por supuesto también que la rodilla y la cadera estuviesen lo más horizontal posible, en línea. Cuando las rodillas quedan muy abajo, la cadera tiende a desplazarse hacia adelante y cuando está muy arriba, ¿sí? Tiende a generar una flexión excesiva en nuestra cadera. Tenemos que, y no utilizar respaldos inclinados, ¿ya? O sea, intentar que sea lo más recto posible, evitar que el escritorio, eh, digamos, tenga un espacio reducido para mis piernas. Lo ideal es que las piernas alcancen a entrar en el escritorio. También para flexionar o levantar alguna carga tenemos que flexionar rodillas, agacharnos, mantener espalda recta y los pies ligeramente separados. Lo único que yo corregiría en esta imagen es que esta caja tiene que estar entre las piernas, no adelante, entre las piernas. Depende, si la caja pesa 3 kilos, bueno, no hay dificultad demasiado grande, pero si la caja pesa 10, 5, 20 kilos, yo recomendaría que esta persona abriera un poquito más piernas y ubicara esta caja en la línea lo más cercano a la línea de, ¿se acuerda? La línea de apoyo de nuestra palanca, ¿sí? Y evitar, por supuesto, a toda costa, espalda curva y tenemos que levantarnos lo más suave posible, evitar movimientos bruscos, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, nuestro cuerpo hace inclinaciones, ¿ah? Hacia el frente y hacia atrás con respecto a la salud de la columna en general, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, nuestra columna tiene movimiento, rango de movimiento, ¿sí? Hay una flexión, hay una extensión. Cuando uno va hacia atrás es una extensión, cuando uno va hacia adelante es una flexión de columna. Muy importante, recuerde, nuestra columna funciona con la palanca de equilibrio. ¿Cuál era la palanca de equilibrio? Que la resistencia está a un costado, ¿sí? El apoyo está en el centro y la fuerza, ¿cierto?, que yo ejerzo está en el lado contrario. Entonces, si yo me inclino hacia atrás, voy a tener que contraer con mucha fuerza mi abdomen para contrarrestar la resistencia que estaría en el lugar posterior, ¿cierto? Y de lo contrario, si yo me inclino hacia adelante, la resistencia está adelante. Entonces yo tendría que tensionar y ejercer mucha fuerza con la zona posterior para contrarrestar o compensar esa resistencia, ¿sí? En otras palabras, si yo me inclino hacia atrás, se contrae abdomen; si yo me inclino hacia adelante, se contrae la zona lumbar, ¿ya? En esta posición, de pie o sentadito también. ¿Qué es lo que pasa? Cuando voy hacia adelante, generalmente la zona anterior de mis vértebras va a presionar el disco intervertebral. Recuerde que el disco tiene anillos y en el núcleo, ¿ya? O en el centro de esos anillos hay un núcleo. Cuando ese núcleo sale de los anillos, porque los anillos se rompieron, tanto una presión, más presión, inclinación, inclinación, tomé mucha carga, ese núcleo sale, ¿cierto? Se rompe, se crea una hernia y recuerde que por detrás de los discos intervertebrales está la médula espinal. Entonces yo podría llegar a presionar alguna terminación, perdón, alguna raíz nerviosa que salga de nuestra médula espinal, ¿cierto? Y eso va a generar un dolor sumamente importante. O voy a sentir adormecimiento, ¿cierto? Voy a sentir alguna clase de incomodidad. Recuerde que nuestros nervios no solamente generan movimiento, sino que también nos ayudan a percibir las sensaciones del propio cuerpo. Ahora sí, esto quería conversar con ustedes de manera muy puntual o muy importante. No solo la carga, no solo la intensidad de lo que estoy levantando, ¿cierto? No necesariamente necesito levantar 100 kilos para lesionarme. También necesito tiempo. ¿Qué significa esto?
La primera imagen, un conductor manejando un camión inclinado hacia adelante, sin apoyar la cabeza, no está en un equilibrio. Su cuerpo está con una resistencia relativamente hacia adelante, ¿cierto? Yo digo relativamente porque iba a decir excesiva, pero pareciera no ser tan excesiva, ¿cierto? Está ligeramente inclinado hacia adelante. Por ende, recuerden que esta es una palanca de equilibrio. La zona posterior está tensa. Puede ser su zona cervical, puede ser su zona lumbar, ¿ya? Dependiendo de la posición, no podría analizarlo solo con la imagen, pero podría generar alguna molestia en la zona cervical o en la zona lumbar. ¿Por qué? Porque su rostro está muy adelante y su espalda no está recta, ¿sí? Y depende, si esta persona 6 días, 5 días a la semana, maneja 8 horas, el tiempo en donde esta palanca ejerce presión es muy alto. Entonces, no solamente él necesita levantar 100, 200 kilos para generar una hernia, sino que el tiempo de trabajo también genera un desgaste, ¿sí? Lo mismo pasa con la persona que es albañil. A lo mejor un albañil podría no tener una hernia, ¿ya? Una hernia discal, y una persona, un chofer sí podría tener, un conductor sí podría tener. Incluso el albañil podría levantar un saco de cemento de, voy a decir un número X, 15, 20 kilos todos los días, pero si lo hace de manera correcta, no habría ningún problema, ¿sí? Porque su musculatura y su cuerpo se adaptaría. Ahora, abajo también hay otros trabajos que parecieran no ser tan desgastantes, pero, por ejemplo, la enseñanza, estar en una sala de clase, estar de pie muchas horas al día, también depende mucho de la postura que utilicen las personas. Las personas que trabajan en las cajas de supermercados, si se fija bien, una persona toma el producto, gira, hace una rotación de tronco, la zona lumbar genera una carga y luego un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos. Claro, a lo mejor es un juguito de probablemente un litro y medio, pesará 1 kilo, 1,5 kilos, ¿cierto? Aprox. Entonces, bien importante de que ese movimiento repetitivo, repetitivo, no es solamente tiempo de tensión, no es solamente carga, sino que también es la repetición excesiva del movimiento nocivo, ¿ya? Y antes de terminar, quiero decir, la flexión lumbar no es mala, ¿sí? La flexión lumbar no es mala. Lo malo es que es cómo, cuándo y quién lo realiza, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros vamos a conversar sobre que no, tengo que mantener una postura recta. Esta persona lo está haciendo con la postura encorvada. Mire, deme un segundito. Aquí está. Esta persona lo está haciendo con la postura muy, muy, muy curva. No puede levantar esa caja. Esa persona se va a lesionar. Sí, se va a lesionar, se va a lesionar. No necesariamente. Si usted ve los deportes de lucha, si usted ve los deportes de alta intensidad, ¿sí? Son personas entrenadas que incluso esta caja podría ser otra persona. Los deportes de lucha, por ejemplo, justamente estaba revisando un video en donde un atleta levantaba el peso de otro atleta y ambos pesaban más de 100 kilos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el atleta que levanta al otro va a tener una hernia sí o sí? No, porque depende de algo muy importante. ¿Quién lo hace? ¿Cuánto tiempo lo hace? ¿Y en qué contexto? Si yo nunca he hecho este movimiento levantando mucho peso, si mi cuerpo no está preparado para levantar mucho peso, por supuesto que me voy a lesionar. Si un atleta o una persona que va al gimnasio lleva años haciendo esto y tiene una correcta ejecución, ¿ya? Una correcta cantidad de masa muscular para realizar el movimiento, no debería generar mayor molestia, ¿cierto? No debería generar necesariamente una lesión, ¿ya? En otras palabras, el movimiento no es malo, sino que depende de quién, cómo y cuándo lo haga, ¿sí? Dejamos de compartir. Aprovecho de
pedir inmediatamente disculpas por lo denso de la charla, ¿ya? Quizá es un poquito denso, sobre todo en la parte de las palancas, pero para que usted eh, quizás podamos comprender el hecho, ¿ya? El hecho de que depende de cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Entonces, depende mucho de si yo hago fuerza con la zona cervical o con mi columna, es una palanca de equilibrio, ¿sí? Si yo hago fuerza con la pantorrilla o piernas, son palancas de fuerza. Si yo hago más con el bracito, ¿cierto? Son palancas de velocidad. Entonces, si están hechas para esas características, ¿sí? Si yo saco algo de contexto, me arriesgo a generar algún tipo de malestar. No quiere decir que no pueda hacer fuerza con una palanca de equilibrio, sino que tengo que tener más cuidado, ¿sí? ¿Se entiende? Es solamente eso. Ahora voy a dejar de grabar, así que gracias. Envío a todos un saludito a quienes han visto este video, así que nos vemos, pueden dejar sus comentarios, suscríbase y déjenos su like si les gustó. Si estaba muy densa, podemos hacerla menos densa para la próxima, ¿ya?